Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto usualmente temas de religión, política y filosofía. En este episodio voy a hacer otro sobre la política, específicamente porque estamos a punto de unas elecciones en diferentes países, en Estados Unidos, en algunos sitios en Indoamérica y en Europa también, etc. Así que pienso que el tema de la democracia sería un tema interesante para discutir. Antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal para mantenerse al tanto del contenido y realmente ayuda al canal si se suscriben. Denle a like si les gusta el contenido. Denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Y compartan el video y comenten en el video si quieren decir algo al respecto. Nuevamente, todas estas cosas usualmente ayudan al canal a crecer. Así que, empezando por la democracia. Históricamente la democracia, como la conocemos o lo que pensamos en democracia, usualmente estamos pensando en democracias modernas, o sea, el concepto de representación política, un gobierno en el cual las personas votan por representantes en particular y estos representantes entonces toman decisiones políticas, sociales, económicas que afectan el colectivo. Eso es lo que usualmente la gente piensa cuando piensa en democracia, aunque técnicamente eso no es la base de la democracia, sino que es principalmente un concepto republicano del gobierno el que estamos discutiendo. Y yo en otro video he mencionado esto antes, pero quería elaborar un poco más. Pero técnicamente la democracia es simplemente el concepto de que el pueblo, o sea, el colectivo, participe en la agenda política del Estado. Y eso usualmente involucra, pues, alguna manera eficiente de que ese colectivo pueda dejar saber cuáles son sus intereses y sus necesidades políticas, sociales y económicas. Y esto se manifiesta usualmente a través de un tipo de sufragio electoral. Aunque no necesariamente eso tiene que ser así, porque en algunas sociedades era mediante un tipo de aclamación pública. Por ejemplo, algunos papas en la antigüedad eran elegidos por aclamación. La gente se reunía en la plaza y gritaban: esta es la persona que queremos. A veces agarraban un monje de una cueva y lo llevaban agresivamente a la plaza y lo declaraban por aclamación papa. Así que eso es una forma democrática de elegir un papa, por ejemplo. Hoy día el papa se elige mediante un consejo de cardenales, que son personas elegidas por el papa anterior a ser parte de este consejo, y en ese grupo, que son los cardenales, ellos entonces mediante voto, usualmente secreto, pero no siempre era secreto en la historia, eligen un papa. Eso también es democracia, pero claro, una democracia limitada porque está limitada a personas que fueron puestas en ese rol por el papa anterior. Así que eso también cualifica como un tipo de democracia. Y tenemos los sistemas soviéticos, que eran repúblicas, o sea que ya tiene el término república, y eran democráticos porque tenían participantes elegidos mediante votaciones partidarias, que eran los que tomaban decisiones políticas para el Estado. Y claro, mucha gente hoy día no va a asociar la Unión Soviética con la democracia, porque nuevamente la gente cuando piensa en democracia piensa en un sistema particular democrático, que es un sistema multipartidista, en lo cual la gente toma decisiones colectivamente. Debemos recordar que en Estados Unidos, que es usualmente el modelo que se utiliza para este tipo de posición política, los fundadores detestaban el concepto de la política partidista. Pensaban que en el momento que Estados Unidos comenzara a tener partidos políticos, iba a ser la destrucción, el fin de la democracia. Porque para ellos, los partidos políticos, con su lucha partidista, sus conflictos partidistas, las manipulaciones de las masas partidistas, etc. Esto hace que la democracia no funcione muy bien, porque entonces ya estamos hablando de lucha de intereses colectivos. Ya la sociedad está dividida, está partida en grupos. Y entonces estos son grupos peleando por dominio. Ya ese concepto para muchos de los fundadores como John Adams, George Washington y Alexander Hamilton, etc., pensaban que ya en el momento que esto comenzara a suceder, ya la democracia había muerto. Lo cual obviamente es irónico porque, nuevamente, la mayoría de los estados y la mayoría de las personas asumen la democracia norteamericana como su base. Sin embargo, los fundadores de esta república
la primera república de América, sus fundadores pensaban que en el momento que el sistema se pareciera como se parece hoy día, ya la democracia había muerto. Inclusive, eso es sin considerar los elementos económicos, ¿verdad? El inversionismo político, el control de los medios de comunicación por partidarios, que partidarios entonces utilizan los medios de comunicación para manipular las masas para que tomen decisiones. Así que las masas entonces no tienen una prensa libre real, es una prensa amarilla, porque no tienen prensa libre absoluta para poder tomar decisiones políticas, sino que tienen una prensa corporativa mediante sus intereses económicos de vender más espacios de mercadeo, mediante sus intereses económicos de seguir recibiendo fondos de corporaciones que tienen intereses políticos, etcétera, son los que influencian a las masas y deciden qué es lo que las masas ven, qué es verdad y qué es mentira, o sea, qué noticia se pone al frente de qué pasó y qué noticia se dice que no pasó, o cómo tergiversan la información para que las personas no entiendan muy bien lo que está ocurriendo. Y esto uno lo ve constantemente, o sea, ponen un título en la cual ofuscan quiénes son los participantes del acto, si ellos no quieren que la gente sepa quién fue el que cometió el acto negativo, o ponen entre comillas cosas, ¿verdad? O sea, que ponen como que político A dice que están robando, lo ponen entre comillas, al opositor no le ponen las comillas cuando es un comentario, creando el efecto de que cuando no ve las comillas piensa que esta persona está mintiendo o está haciendo un reclamo que no necesariamente es cierto, no es un hecho, simplemente está proclamando tal cosa, pero al no hacerle eso al opositor, pone al opositor en una posición de autoridad. Hay muchos más ejemplos. En guerras, por ejemplo, si los medios de comunicación apoyan una guerra en particular, pues van a esconder un poco los daños. Por ejemplo, el enemigo tira un misil que mata a civiles, dicen civiles mueren en ataque, pero si os quieren acusar a los otros de hacer el mismo acto pero que suene peor, pues van a decir país X, identifican a los culpables, no lo ponen de forma ambigua. Mueren civiles en ataques de X, directamente poniéndole una emoción al título. Con esto la democracia es casi imposible, porque los que deciden qué es verdad y qué no es verdad, qué se promueve y qué no, qué información está presente y qué no, son intereses corporativos que su único rol en la vida es hacer dinero, y por lo tanto ellos son los que están decidiendo lo que las masas piensan. Ya ahí la democracia se cayó. O sea, ahí realmente los que están corriendo todo son las corporaciones, no son el pueblo, porque el pueblo pues, toma decisiones políticas basadas en lo que le dice. Y muchos otros factores. Si un país es económicamente dependiente de otro, como se da en muchos casos en Latinoamérica, realmente la población no puede tomar decisiones libres, porque sus decisiones están totalmente fundamentadas en un terror de perderlo todo, porque económicamente al ser dependiente, sus decisiones políticas tienen que ser coherentes con la necesidad. O sea que si una persona tiene toda tu deuda, un ejemplo, controla toda tu deuda y él puede decir cuándo ejecuta la deuda, cuándo usted tiene que pagar la deuda, entonces usted va a elecciones. Lo único que la persona tiene que hacer para que usted vote como la persona quiere es amenazarlo con la deuda. Y eso es todo. Usted va a votar de la manera que esa persona quiere. Por lo tanto, ¿en qué punto la decisión es libre y en qué punto no es libre es el problema? Pero más allá de eso, yendo un poquito más profundo, en aspectos religiosos, en aspectos teológicos, la democracia va en contra de los principios básicos de todas las religiones de la humanidad. ¿Por qué? Y yo sé que esto es controversial, pero voy a entrar al tema. La razón es porque la concepción democrática implica de que las mayorías son siempre correctas, o por lo menos que las mayorías son soberanas. Y por lo tanto, las decisiones que toma el pueblo en su mayoría, por encima de minorías que tengan opiniones diferentes, están correctos y ya. El soberano es la mayoría. Sin embargo, la verdad no es así, la verdad no es democrática. O sea, el cielo es azul irrespectivo de cuánta gente vota que es verde, va a seguir siendo azul. Usted puede tener 1 millón de personas que votan que el cielo es verde y 2 personas que votan en azul, y las 2 personas que votaron que es azul son los que están correctos, y los millones de imbéciles que dijeron que es verde están incorrectos. Un aspecto objetivo. Por lo tanto, todas las religiones en la historia y casi todos los sistemas filosóficos planteaban que como la verdad no es una cuestión subjetiva, entonces la democracia es irrelevante en cuanto a decisiones sobre eventos que son reales,
si el asesinato es moralmente negativo, objetivamente, la sociedad mediante un proceso democrático elija determinar que el asesinato es algo positivo, no cambia que el asesinato sea negativo. Y para poder entonces determinar qué son reglas o conceptos objetivos, ahí es que viene la influencia religiosa. Por eso es que en ciertas religiones como el Islam, para dar un ejemplo, ellos tienen su sistema jurídico, que se llama Sharia, y ese sistema jurídico es el que determina el bien y el mal basado en su libro religioso, basado en sus tradiciones legales, o sea que determinan cuáles son los actos que son prohibitivos, cuáles son los actos que son permisibles. Los códigos penales están basados no en una constitución o basado en un código penal o un código civil, sino que todo eso está basado en los libros religiosos que sirven como códigos penales y códigos civiles, pero bueno, son dentro de un contexto religioso. Y como estas son religiones reveladas, significa que esas nociones, que son como sus constituciones, son absolutas y provienen de Dios y por lo tanto no pueden cambiar. Por lo tanto, un Estado que se rige en eso, la opinión popular, el vox populi, es irrelevante. ¿Por qué? Porque irrespectivo de cuántas veces el pueblo decida que quiere esclavizar bebés para que construyan una torre de telecomunicaciones, el Estado va a decir no, porque en nuestra religión los niños no pueden trabajar. Punto. Irrespectivo de que el pueblo vote por eso. Y eso es lo que técnicamente es una teocracia. O sea, por definición, la teocracia es un régimen en el cual es Dios, Teos, el que rige. Dios mediante sus representantes, mediante sus leyes y dictámenes establecidos en las escrituras. Eso aplica al cristianismo, aplica al islam, aplica al budismo, etc. Por tanto, técnicamente una persona religiosa en su base es teocrática. Y si no es teocrática, no es religioso. Porque obviamente una persona que de verdad cree que Dios envió mensajero o envió la Biblia, por ejemplo, pues cree que ese documento es un documento que proviene de Dios y que los dictámenes y las leyes y las reglas que están en ese libro son objetivamente certeras. Por lo tanto, un Estado que no se rija por eso, sino que se rija por el vaivén de los deseos y las inclinaciones del pueblo, es incorrecto, sino que únicamente es correcto seguir los dictámenes de Dios por encima de los dictámenes del pueblo. Por lo tanto, eso es teocracia versus democracia. Y eso es, pues, para mí lo más interesante, porque ha habido una transición política de un sistema teocrático que era el que regía España, regía toda Latinoamérica, regía Inglaterra, regía casi todo el mundo, y todavía rige una gran cantidad de países que son teocráticos en su base, y hizo una transición a un sistema democrático de la era de la iluminación liberal. ¿Por qué esa distinción? Porque inclusive los sistemas democráticos como Atenas, los sistemas republicanos como Venecia, el de los genoveses, etc., siguen siendo teocráticos en su base. Tú puedes tener un Estado que es teocrático en su base, pero utiliza la concepción democrática para tomar determinaciones que no son muy importantes. Un ejemplo es usando un Estado moderno para hablarlo, es Irán. En Irán usted tiene la Constitución de Irán, que yo la he leído, la cual plantea claramente que es el Corán y en los hadiths, o sea, los dichos o las tradiciones, los actos del profeta y los dichos del profeta son su base jurídica constitucional, de la cual no pueden removerse. Esa es la base. Ellos tienen un tribunal supremo, que son los ayatolás, que son básicamente un concilio que es muy parecido al de los cardenales, de hecho. Y ese concilio son la última palabra en la interpretación y el entendimiento de este concepto teocrático del Corán, etc., que son los que determinan que el parlamento o el congreso democrático elegido por el pueblo, con su presidente elegido por el pueblo, todas esas leyes que sean, que sobre la economía, sobre los conceptos, tienen que estar en coherencia con la ley suprema. Por lo tanto, si el Estado aplica una ley decidida democráticamente por el pueblo mediante sus representantes de forma republicana, y esta ley es contraria a las reglas básicas islámicas, como por ejemplo que no es permisible tener intereses en un préstamo, y ellos introducen intereses,
como los intereses son prohibidos, esa Corte Suprema va a determinar que esa ley no es legítima. Técnicamente eso es exactamente lo que pasa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es lo mismo. Los legisladores y los senadores pueden crear una ley, el presidente lo puede firmar, pero el Tribunal Supremo, que son gente no elegida directamente, sino que fueron seleccionadas por el presidente y confirmadas por el Senado, estas personas que ya están ahí, se quedan ahí hasta su muerte en la mayoría de los casos, son los que realmente toman las decisiones más importantes del país, determinando qué es legítimo y qué no, basado en su interpretación de la Constitución. Es idéntico, es el mismo sistema. La única diferencia es que un Tribunal Supremo, en un caso es un Tribunal Supremo eclesiástico, religioso, y en el otro es secular. Pero tratan la Constitución y los documentos fundacionales de Estados Unidos como si fuera el Corán y los dichos del profeta. Y en el ámbito católico pasaba algo muy similar, en la cual usted podía tener un sistema republicano, un sistema monárquico, o un sistema monárquico con parlamento, que es más o menos lo mismo, porque el ejecutivo es el que determina si es un rey o un presidente, pero sigue siendo un ámbito ejecutivo versus uno legislativo. Y era lo mismo, si las leyes son las leyes canónicas o las leyes religiosas, cristianas, esa es la base del Estado. Lo que está bien y está mal, lo que es moral e inmoral, lo decide el cristianismo en su base. Sin embargo, los ámbitos que no son cubiertos por el cristianismo, o sea, los ámbitos que no son ocupados por el cristianismo, que no son muchos, o simplemente los aspectos más pragmáticos del Estado, si construye una avenida, si se cobran impuestos sobre propiedad, este tipo de cosas, eso lo determina el Estado mediante procesos democráticos con sus representantes, etcétera, de forma republicana. Sin embargo, si hay cualquier cosa que contradice las concepciones básicas de la fundación religiosa del Estado, pues entonces las personas que hayan sido elegidas para tomar esas decisiones tienen que tomar decisiones que protejan los intereses, en el caso cristiano de Dios o en el caso pragmático de las minorías, que también tienen derechos. O sea, que si hay unas minorías que piensan diferentes, esas minorías son protegidas mediante una concepción objetiva de lo que está bien y está mal. Que eso proteja a todo el mundo técnicamente, porque a veces la gente puede perder el control y tomar decisiones colectivas que no necesariamente son muy buenas, y si hay un balance, eso protege a todo el mundo. Claro, nuevamente, para mí lo más importante de todo esto es que en un mundo donde la información es controlada absolutamente por entes corporativo, las decisiones electorales, las decisiones por sufragio son casi imposibles de ser confiables, porque las masas no están recibiendo información coherente, información fidedigna, sino que lo que están recibiendo es propaganda constante para que actúen de una forma particular. Y esto es muy peligroso, y pues yo lo que quería es que pensaran en estas cosas, porque si usted es una persona religiosa, usted cree que existe tal cosa como la moralidad objetiva, etcétera, pues realmente a la hora de verdad usted es un teócrata, no un demócrata. Y me he dado cuenta que en Latinoamérica nadie habla de esto, ya nadie habla de teocracia porque suena feo, la gente se imagina brujas quemándose en hogueras, cuando realmente eso no necesariamente esto tiene que ver con la teocracia, porque en Estados Unidos quemaron gente en hogueras también y no era una teocracia. Y los comunistas quemaban gente también, o sea que, y no eran lo opuesto a la teocracia, ellos odiaban, eran ateos radicales. Así que en cuanto si los seres humanos cometen atrocidades o no, no tiene nada que ver con democracia y república o teocracia, tiene que ver con una condición interna del ser humano en cuanto a cómo se relaciona con la vida y se relaciona con otras personas. Pero ahora mismo, como todo es mercadeo, pues quisiera que la gente pensara más en estas cosas y dijera, mira, realmente vivimos en una democracia cuando la información está controlada, cuando los intereses corporativos son los que realmente deciden cómo la gente vota. Y realmente es una buena idea tener un Estado que no está fundado en una concepción objetiva de la verdad, sino que está basado en los deseos y manipulaciones caóticas que se le pueden hacer a las masas para que tomen determinación y voten y decidan de forma X o Y. Es una buena pregunta. ¿Un Estado puede tomar una decisión cuando es dependiente? ¿Cuán libre es una elección cuando esa elección está siendo determinada por conceptos de sobrevivencia económica y social? ¿Voten en las elecciones de esta manera o los vamos a invadir? ¿Voten de esta manera o
los vamos a destruir económicamente. Entonces, ¿cómo realmente eso es una decisión libre? Inclusive, o sea, si el argumento es que tenemos que probarle al mundo que la decisión política que tomó un pueblo en un momento dado fue mala, ¿cómo tú pruebas ese punto? Removiendo su capacidad de sobrevivir económicamente mediante una manipulación mediática y militar para que esas personas entonces tomen una decisión diferente. Eso no es democrático porque los estás obligando. Así que hay muchas ironías y muchas contradicciones en este tipo de discurso democrático, etcétera, que están basados en un malentendido de estos conceptos, y pues por eso es que quería hablar del tema. Espero que lo hayan encontrado de alguna forma edificante. Nuevamente recuérdense de suscribirse al canal, denle a la campanita si quieren recibir notificaciones, denle a like, comenten y compartan el video para yo poder seguir haciendo este contenido. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.